¿crees en las vidas pasadas? Bienvenidos a la sombra del recuerdo. Historias misteriosas que cuestionan todo. Suscríbete y adéntrate en el misterio. ¿Qué harías si tu hijo de 7 años, que le tiene miedo a la oscuridad y a los truenos, de repente te mirara con los ojos de un anciano y te dijera, papá, se equivocan? Yo sé lo que hay adentro, porque yo lo escondí ahí antes de morir hace 500 años. Aquella noche, mientras un huracán azotaba la Ciudad de México y un experto mundial se preparaba para destruir mi carrera declarando que la reliquia más importante del país era una falsificación barata, cometí un crimen. Abrí la vitrina del museo y encendí los rayos X. Lo que vimos en la pantalla hizo llorar al escéptico y a mí me hizo creer en lo imposible. Dentro del manto no solo había tela, sino un mapa de un cielo muerto que nos había estado esperando durante 5 siglos. Una tormenta tropical, de esas que los locales llaman con un miedo supersticioso la ira de Tlaloc, golpeaba la Ciudad de México con una furia primitiva, convirtiendo el Museo Nacional de Antropología en una fortaleza bajo asedio. Las gotas pesadas del aguacero martillaban sin piedad los domos de cristal del techo, creando un estruendo ensordecedor que aislaba al edificio del resto del mundo, como si una cortina de agua hubiera borrado la civilización moderna. Relámpagos brillantes y ramificados rompían el cielo nocturno con violencia, y por fracciones de segundo, sacaban de la oscuridad las sombras distorsionadas de las cabezas olmecas gigantes y la silueta de serpientes de la diosa Coatlicue. En esos momentos eléctricos, parecía que los ídolos antiguos no solo estaban parados en sus pedestales de piedra, sino que despertaban de un sueño de siglos, observando todo con sus ojos ciegos, mientras la vibración de los truenos acudía hasta los cimientos mismos del edificio. Daniel Mendoza caminaba nervioso de un lado a otro en la estéril y blanca oficina de restauración, estremeciéndose visiblemente con cada nuevo trueno que parecía golpear justo encima de sus cabezas. El curador se sentía como un animal acorralado en su propio laboratorio, un espacio que antes consideraba su santuario y que ahora se cerraba sobre él como una trampa de acero y cristal. El olor penetrante a químicos y disolventes se mezclaba en el aire con el hedor agrio de su propio miedo, creando una atmósfera irrespirable. Daniel se detuvo un instante para limpiar frenéticamente sus gafas de pasta con el borde de su camisa, un tic nervioso que delataba su ansiedad, mientras lanzaba miradas llenas de desesperación hacia los rincones de la habitación. Primero miró a su hijo de 7 años, Leo, que estaba sentado en un rincón oscuro, demasiado callado para un niño de su edad, con la mirada perdida en el vacío. Luego, sus ojos se posaron en la espalda tensa y recta del experto inclinado sobre la mesa de trabajo. Daniel sabía, con una certeza que le helaba la sangre, que en esa habitación fría no se estaba decidiendo un simple debate científico, sino el destino completo de su familia, y el tiempo se le escapaba sin piedad. El doctor Hans Wagner, mostrando una indiferencia total y casi insultante por la tormenta que rugía afuera, examinaba metódica y fríamente el manto de Moctezuma bajo la luz brillante y dura de una lámpara lupa. Sus manos, enfundadas en guantes de algodón blanco inmaculado, se movían con la precisión de una máquina, manipulando pinzas y reactivos químicos sobre las plumas milenarias. Para Hans Wagner, aquella obra maestra compuesta por miles de plumas de quetzal tornasoladas no era una reliquia sagrada ni un tesoro nacional, sino solo un montón de materiales orgánicos sujetos a análisis. El chirrido metálico de las herramientas y el tintineo del vidrio en el silencio tenso de la oficina aumentaban la ansiedad de Daniel, que veía con horror cómo Wagner prácticamente estaba desmantelando la leyenda pieza por pieza, buscando el engaño con la frialdad de un forense. Leo Mendoza permanecía sentado en el suelo, bajo la sombra densa que proyectaban los estantes metálicos, ignorando por completo los juguetes y dibujos que su papá le había llevado para distraerlo. El niño, de aspecto frágil y piel casi transparente, no quitaba su mirada fija y aterradora de la vitrina donde yacía el manto, observándolo con esos ojos de obsidiana que carecían de cualquier ingenuidad infantil. Leo comenzó a tamborilear rítmicamente con sus dedos delgados sobre las baldosas frías del piso, pero no era un juego de niños ni una travesura.
Estaba marcando un ritmo complejo, cortado y sincopado, extrañamente parecido al sonido de un telar antiguo trabajando a toda marcha o a un tambor ritual llamando a la guerra. Ese sonido monótono e insistente empezó a colarse entre el ruido de la lluvia, llenando los vacíos del silencio, y molestó visiblemente a Hans Wagner, quien se detuvo un momento, desconcentrado por la perturbación. Finalmente, Hans Wagner se enderezó, apagó la luz del microscopio y, con un sonido seco y definitivo como un disparo, se quitó sus guantes blancos, arrojándolos sobre la mesa de acero como si lanzara un reto a duelo. Se giró lentamente hacia Daniel Mendoza, acomodándose sus costosas gafas de titanio sobre la nariz, y preparó su veredicto con la calma de quien sabe que tiene la verdad absoluta de su lado. Con un tono helado y sin emoción, Wagner anunció la sentencia que Daniel tanto temía: los hilos del artefacto eran demasiado fuertes y uniformes para ser artesanales, y los pigmentos de las plumas resultaban sospechosamente brillantes para tener 500 años de antigüedad. Wagner declaró que la pieza era, sin lugar a dudas, una falsificación victoriana, un engaño bien manufacturado del siglo XIX creado por románticos para atraer turistas, y que no contenía ni un gramo de verdad histórica azteca. Daniel Mendoza sintió que el piso se le abría bajo los pies y su rostro se puso tan pálido como las paredes estériles del museo. Intentó protestar, balbuceando argumentos sobre las condiciones únicas de conservación al vacío en las que se había mantenido la pieza y sugiriendo posibles técnicas aztecas desconocidas que pudieron haber preservado los colores vibrantes a través de los siglos. Pero Hans Wagner lo cortó en seco con un gesto despectivo de la mano, diciendo fríamente que a los hechos no les importan sus sentimientos, colega. Wagner acusó al museo y a Daniel personalmente de incompetencia flagrante y de explotar mitos baratos para el público, destruyendo con pocas palabras no solo la teoría académica del curador, sino su confianza en su propia capacidad profesional y su identidad como guardián de la historia. Hans Wagner miró su reloj Patek Philippe de forma demostrativa, verificando la hora con impaciencia, y le puso a Daniel una condición dura que no aceptaba peros ni negociaciones. Para las 8 de la mañana del día siguiente, antes de que el museo abriera sus puertas al público, el curador debía preparar y firmar personalmente un comunicado de prensa admitiendo el fraude total. El ultimátum era claro y brutal: debía retirar el manto de la exhibición y disculparse públicamente con la comunidad científica internacional. Wagner recalcó, mirando a Daniel directo a los ojos con su mirada de hielo, que cualquier negativa o intento de discutir el peritaje le costaría a Daniel no solo su puesto actual, sino la posibilidad de volver a trabajar en el campo de la historia o la arqueología, jamás condenándolo al ostracismo profesional. Sin esperar respuesta, Hans Wagner empezó a guardar sus herramientas en un orden perfecto y obsesivo, colocando cada lupa y pinza en su estuche de terciopelo correspondiente. Se puso su impecable abrigo de cachemira, tomó su paraguas y salió de la oficina de restauración sin siquiera despedirse, como si Daniel ya no mereciera ni la cortesía básica. Detrás de él solo quedó la estela de su colonia cara y fría, y una pesada sensación de desesperanza que saturaba el aire. La puerta pesada se cerró tras el auditor con un sonido sordo y final, y el ruido de la tormenta, que antes estaba opacado por la presencia dominante de Wagner, invadió la mente de Daniel con una fuerza nueva y ensordecedora, subrayando su soledad absoluta frente al desastre. A solas con su hijo en la oficina vacía, Daniel Mendoza se dejó caer exhausto en su silla de trabajo, que rechinó bajo su peso, y se cubrió la cara con las manos temblorosas, tratando de contener el pánico. Sentía físicamente el peso de la catástrofe financiera y personal que se le venía encima, aplastándole el pecho y dificultándole la respiración. A través de la separación de sus dedos, miró a Leo con una mezcla insoportable de dolor, amor profundo y culpa corrosiva. En su cabeza giraban pensamientos oscuros de que, sin este trabajo, no podría pagar los médicos caros, la terapia especializada y la escuela privada que su hijo necesitaba, y que le había fallado estrepitosamente no solo a la memoria de su difunta esposa, sino al futuro de su hijo vivo. Leo Mendoza,
que hasta ese momento parecía un observador pasivo o incluso ausente de la realidad, de repente se levantó del suelo con un movimiento que no correspondía a su habitual letargo. Ocurrió una metamorfosis sutil pero aterradora ante los ojos de su padre, su postura habitual de niño encorvado y a la defensiva desapareció por completo. La espalda del niño se enderezó con una rigidez militar, levantó la barbilla con orgullo y sus movimientos se volvieron fluidos, económicos y seguros. En ese cuerpo frágil y pequeño de 7 años parecía haber despertado un adulto, el antiguo maestro Ixtli tomaba el control. El aura de miedo a la tormenta se esfumó instantáneamente, reemplazada por la dignidad tranquila de alguien que vio el fin de un mundo entero y ya no le teme a nada que pueda ofrecer el presente. Leo Mendoza caminó despacio, casi con paso ritual, hacia la vitrina donde descansaba el manto, ignorando el grito ahogado de advertencia de su padre. Pegó las palmas de las manos al frío cristal blindado, pero su reacción fue extraña, no quitó las manos por el contacto helado, sino que pareció absorber algo de él. Al contrario, Leo sintió un calor fantasma y abrasador que salía de las miles de plumas de Quetzal, una energía residual que solo él podía percibir. Sus dedos delgados se movieron involuntariamente sobre el vidrio, recordando la memoria muscular de otra vida, el dolor de los piquetes de agujas de hueso, la tensión al estirar los hilos de oro y la prisa febril de aquella noche hace 500 años, cuando creaba esa obra maestra bajo el sonido de la guerra que se acercaba. Leo Mendoza, sin apartar la mirada hipnotizada de los brillos esmeralda y azul de la tela antigua, empezó a susurrar rápido frases complejas y rítmicas en náhuatl, palabras guturales que le pusieron la piel de gallina a Daniel. Los sonidos de la lengua muerta resonaban de forma extraña con el ruido de la lluvia golpeando el edificio, creando una armonía inquietante. Luego, Leo giró lentamente la cabeza hacia Daniel, que estaba paralizado en su silla incapaz de comprender lo que veía, y pronunció en un español claro, pero con una voz profunda que carecía de cualquier tono infantil, la frase clave que lo cambiaba todo: no ven nada, papá, porque miran hacia abajo, a las plumas. Y hay que mirar hacia arriba, a través de ellas. Daniel Mendoza descendió a los lúgubres archivos del sótano del museo, un lugar que siempre le había recordado a una cripta destinada al olvido de la historia burocrática. El aire allí abajo estaba estancado, cargado con un olor dulzón a papel en descomposición y pegamento seco que se adhería a la garganta. Bajo la luz parpadeante e irregular de la única lámpara fluorescente que aún funcionaba, el curador comenzó a abrir frenéticamente cajas de cartón apiladas, levantando nubes de polvo grisáceo que danzaban en el haz de luz como espectros microscópicos. Sus manos, habitualmente firmes y cuidadosas con los artefactos, ahora se movían con una violencia torpe, rasgando carpetas y desordenando legajos del siglo XIX en una búsqueda desesperada de salvación. Daniel buscaba cualquier prueba escrita, un rastro de tinta en un diario de expedición, una factura olvidada o un inventario colonial que pudiera confirmar el origen antiguo del manto y refutar el análisis químico de Hans Wagner. Sin embargo, la realidad material se deshacía entre sus dedos, el papel se quebraba al tacto y la tinta, borrosa por décadas de humedad filtrada, convertía los registros en manchas ilegibles parecidas a mapas de territorios inexistentes. Con un nudo de horror apretándole el estómago, comprendió que la historia administrativa era muda e impotente contra el acero despiadado de las herramientas de Wagner. Su carrera y el futuro de su hijo se derrumbaban en ese silencio polvoriento y subterráneo. De repente, una presencia interrumpió su agonía solitaria. Leo Mendoza, quien había bajado las escaleras de caracol sin hacer el menor ruido, salió de la sombra densa proyectada por los estantes metálicos, materializándose como si la oscuridad misma lo hubiera expulsado. En la luz tenue y mortecina del sótano, la figura habitualmente frágil del niño adquiría una dimensión aterradoramente adulta y significativa, proyectando una sombra alargada sobre el suelo de concreto. Leo avanzó hasta poner su mano, fría como el mármol, sobre el hombro tembloroso de su padre, provocando que Daniel se sobresaltara bruscamente y dejara caer un legajo de documentos al suelo.
En ese instante de contacto físico, ocurrió un cambio notable que heló la sangre del curador. La voz de Leo, al hablar, perdió su habitual inseguridad infantil y ese leve tartamudeo que lo caracterizaba en la escuela. Su tono descendió octavas, volviéndose bajo, parejo y autoritario, resonando en las paredes estrechas del archivo con una gravedad impropia de sus 7 años. Papá, esos papeles mienten porque los escribió gente que no vio la verdad, declaró con firmeza, mirando los documentos esparcidos con desdén. Yo sé que no es una falsificación, porque mis manos recuerdan el dolor de cuando creé este manto. Daniel intentó detener suavemente a su hijo, interpretando esas palabras aterradoras como una reacción de defensa de la mente del niño ante el estrés acumulado del día, pero Leo no guardó silencio. El niño comenzó a describir con detalles viscerales y nauseabundos los eventos de la noche del 13 de agosto de 1521, hablando ya no como un escolar, sino como Ixtli, el joven maestro amanteca. Leo evocó el olor asfixiante a madera quemada mezclado con el hedor del lodo del lago y pescado podrido que subía de los canales, los gritos agónicos de los guerreros jaguar muriendo en los diques bajo el acero español y la sensación de ceniza amarga cubriendo los labios y la lengua. El curador notó con un horror creciente y paralizante que su hijo de 7 años utilizaba frases arcaicas complejas, estructuras gramaticales del náhuatl clásico traducidas al español y nombres exactos de los barrios de la antigua Tenochtitlán que no aparecían ni en los libros escolares ni en las películas populares. Leo no estaba imaginando, estaba recordando. Describió la textura del aire cargado de humo, el color específico del cielo teñido por los incendios de los templos y el sonido de los tambores de guerra callando uno por uno mientras la ciudad sagrada sucumbía ante la invasión extranjera y la viruela. La narración de Leo avanzó hacia el momento clave del recuerdo, relatando cómo irrumpieron en el taller de Ixtli los sumos sacerdotes, con sus ropas rituales manchadas de sangre seca y fresca. Le llevaron al maestro plumas rarísimas de quetzal, brillantes como joyas verdes, y rollos de hilo de oro puro, pero no para apaciguar a los dioses con otro sacrificio humano, sino para una misión de salvamento. Leo citó palabra por palabra, con una dicción perfecta, la orden que Ixtli recibió esa noche fatal mientras las defensas de la ciudad caían: guarda el cielo antes de que se caiga. Esconde las estrellas donde el enemigo solo vea un adorno. Daniel Mendoza sintió un escalofrío místico recorrerle la espalda, erizándole la piel bajo la camisa empapada de sudor, al darse cuenta de que Leo no hablaba de la pieza del museo como una obra de arte, sino como la última cápsula del tiempo de una civilización condenada. La visión de los sacerdotes entregando los materiales sagrados en medio del caos del asedio cobraba vida en la penumbra del archivo, superponiéndose a la realidad gris de las cajas de cartón y el polvo. No era una historia de fantasmas, sino un testimonio de resistencia cultural transmitido a través de la sangre y el espíritu. Leo explicó al impactado Daniel la verdadera razón por la que el meticuloso Hans Wagner había tomado el manto por una falsificación victoriana. Resultaba que había sido un plan deliberado, una estrategia de camuflaje ejecutada hace 5 siglos. Ixtli usó a propósito técnicas y tintes experimentales que hacían que la pieza se viera visualmente nueva, brillante e incluso vulgar, parecida a un juguete o una baratija sin valor espiritual. Leo desglosó la psicología de aquel tiempo brutal. Los conquistadores fundían todos los ídolos de oro en lingotes sin forma para financiar sus guerras, pero las cosas inútiles y bonitas de plumas las enviaban al rey de España como recuerdos exóticos y curiosidades. Ixtli hizo el manto demasiado hermoso para que lo destruyeran por herejía pagana y al mismo tiempo demasiado frívolo para que los españoles, cegados por la codicia del metal amarillo, sospecharan que era un mapa sagrado o un documento religioso. Fue un acto de mimetismo genial para sobrevivir a la destrucción sistemática, una forma de ocultar lo sagrado a plena vista, disfrazándolo de profano. Daniel escuchaba, fascinado y aterrado, como la supuesta falsificación se revelaba como la obra maestra de un espía cultural que engañó a sus conquistadores y, siglos después, a los expertos modernos. Leo reveló a Daniel el mayor secreto técnico del artefacto:
el detalle que había eludido el microscopio de Wagner, el oro que los españoles buscaban con tanta avaricia estuvo todo el tiempo frente a sus narices, escondido dentro de la propia estructura de la tela. Pero el oro está ahí, papá, insistió Leo con vehemencia, señalando hacia el techo, hacia donde yacía la pieza. Yo lo escondía dentro. Explicó que usó alambre de oro finísimo no para decorar la superficie visible, sino para atar la base rígida de las plumas por el revés, en el alma misma del tejido. Esos nudos y puntadas ocultos, totalmente invisibles a simple vista y cubiertos por el plumaje superpuesto, formaban un sistema geométrico complejo y deliberado. Hans Wagner, con toda su experiencia, había confundido erróneamente esa estructura metálica interna con una reparación tosca o un refuerzo estructural del siglo XIX, sin imaginar que estaba viendo el verdadero propósito del objeto. El oro no era el soporte, el oro era el mensaje, escrito en un lenguaje de nudos y posiciones que solo el creador conocía. Daniel Mendoza, cuya mente racional todavía trataba de encontrar una explicación lógica para protegerse de la locura, preguntó con voz quebrada por qué era necesario esconder el oro de forma tan complicada. Leo respondió con una palabra contundente que resonó en el sótano: coordenadas. El niño explicó que cada nudo de oro oculto correspondía a la posición exacta de una estrella específica en el cielo en el momento preciso de la caída del Imperio Azteca. El manto no era solo ropa ceremonial ni un tributo, era un mapa astronómico de alta precisión que fijaba el fin de la era del quinto sol. Leo le rogó a su padre que llevara el manto a los rayos X, argumentando que solo mirar a través de las plumas con los ojos de la tecnología moderna podía revelar ese patrón oculto y probar que Itztli tenía razón después de 5 siglos de silencio absoluto. La petición era una locura, un suicidio profesional, pero la coherencia técnica de la explicación de Leo desafiaba cualquier coincidencia o fantasía infantil. Era una hipótesis científica planteada por un niño que apenas sabía atarse los zapatos, pero que recordaba cómo cartografiar el firmamento. Daniel se enfrentaba a una elección imposible: creer la historia loca y fantástica de un niño de 7 años o resignarse a la ruina profesional y la vergüenza pública ante Wagner. En ese momento crítico de indecisión, afuera se escuchó un trueno ensordecedor, una explosión sónica que atravesó las capas de concreto y tierra. La ira de Tlaloc sacudió los cimientos mismos del museo, y la luz fluorescente del archivo parpadeó violentamente antes de morir, sumiéndolos en una oscuridad total y densa por unos segundos largos. En esa oscuridad absoluta, Daniel sintió como la mano pequeña de su hijo apretaba la suya con la fuerza, la temperatura y la seguridad de un hombre adulto, un guerrero que le transmitía valor. Ese contacto físico en medio de las tinieblas se volvió el punto de quiebre definitivo. Daniel decidió que la confianza en su hijo y la posibilidad de una verdad trascendente eran más importantes que su reputación científica, las reglas del museo y el miedo paralizante a Hans Wagner. La lógica se rindió ante el instinto, el padre aceptó el destino que el hijo le ofrecía. Daniel y Leo Mendoza abandonaron el refugio seguro pero inútil del archivo y empezaron a subir las escaleras hacia las salas principales del museo. Su camino por los pasillos oscuros y con eco, iluminado solo por los relámpagos esporádicos que entraban por los ventanales y la siniestra luz roja de emergencia, recordaba al descenso mitológico al Mictlán, el peligroso inframundo azteca lleno de pruebas mortales. Las sombras alargadas de las columnas y las estatuas parecían obstáculos vivos, guardianes de piedra que intentaban detener a los héroes en su misión sacrílega. Daniel se sentía como un saqueador de tumbas en su propio museo, un intruso violando la paz sagrada de la institución que había jurado proteger. Su corazón latía al ritmo frenético de la tormenta, bombeando adrenalina pura mientras se acercaban a la sala mexica central, el corazón del edificio donde se guardaba el manto. Cada paso resonaba en el suelo pulido como una declaración de guerra contra la racionalidad establecida, y el museo mismo parecía contener la respiración, observando a los intrusos con sus 1000 ojos de piedra y cerámica.
En la sala mexica, bajo las miradas fijas y juzgonas de los ídolos de piedra y la gigante piedra del sol que dominaba el espacio como un ojo ciclópeo, Daniel Mendoza se acercó a la vitrina. Con las manos temblando incontrolablemente por la adrenalina, introdujo el código de seguridad de curador en el panel digital. La alarma estaba desactivada gracias a sus credenciales, pero el sonido suave del sistema hidráulico levantando el pesado cristal blindado le pareció a Daniel un estruendo ensordecedor en el silencio muerto de la sala, un ruido capaz de despertar a los muertos. Daniel se congeló un instante, con el sudor corriendo por su espalda, esperando que apareciera seguridad o el mismo Hans Wagner gritando, pero solo se oía el ruido monótono y constante de la lluvia golpeando el techo de cristal. La vitrina estaba abierta, y el olor a polvo antiguo, plumas viejas y tiempo encapsulado se mezcló con el olor penetrante a ozono de la tormenta que se colaba por los respiraderos, creando una atmósfera de tabú roto y profanación necesaria. Leo Mendoza se acercó a la vitrina abierta con una solemnidad que no pertenecía a este siglo. Daniel instintivamente quiso ayudarlo a tomar el artefacto pesado y extremadamente frágil, temiendo que se deshiciera, pero se detuvo en seco, asombrado por lo que veía. Leo no tomó el manto como un niño agarra una cobija o un juguete, sino como un profesional consumado. Sostuvo la tela antigua en los puntos críticos de tensión estructural para no dañar los frágiles cañones de las plumas ni tensar los hilos. Sus movimientos eran precisos, económicos, cuidadosos y llenos de una profunda reverencia técnica y espiritual. Eran, sin lugar a dudas, las manos del maestro Ixtli tocando su mayor creación después de 500 años de dolorosa separación. Leo apretó el manto enrollado contra su pecho, cerró los ojos negros y, por un momento fugaz, su cara se iluminó con una expresión de paz profunda, casi religiosa, como si hubiera recuperado una parte perdida de su propia alma. «Corre», susurró Daniel Mendoza, apurando a su hijo, sabiendo que cada segundo de retraso aumentaba exponencialmente el riesgo de que los guardias de la ronda nocturna los atraparan. Padre e hijo corrieron a través de los largos pasillos de cristal que conectaban las salas con el ala este, donde se ubicaba el laboratorio de rayos X. Los relámpagos brillantes iluminaban sus siluetas corriendo, reflejándose en el vidrio mojado como estrobos naturales, como si la tormenta misma los estuviera empujando hacia su destino. Leo no se quedaba atrás ni un paso, sus pies pequeños golpeaban el suelo con determinación, abrazando el manto contra su cuerpo como si fuera el tesoro más caro del universo, protegiéndolo con su propia vida. Daniel sentía como la adrenalina desplazaba finalmente al miedo y a la duda racional, habían cruzado el punto de no retorno, habían robado la historia, y ahora el único camino a la salvación pasaba por probar científicamente lo imposible en la mesa de un escáner industrial. En el frío estéril del laboratorio de rayos X, que calaba hasta los huesos como una morgue industrial, Daniel Mendoza colocó con un cuidado extremo, casi quirúrgico, el precioso manto de Moctezuma sobre la cama plana y rígida del escáner. Sus manos, habitualmente firmes, temblaban visiblemente por una mezcla tóxica de adrenalina y miedo a cometer un error irreparable que destruyera el único vestigio de una civilización. Sin embargo, Daniel se obligó a actuar con precisión, alisando los pliegues antiguos con delicadeza para que la tela quedara perfectamente plana ante el rayo. La luz azul fría de los múltiples monitores se reflejaba en las gotas de sudor que le corrían por la frente, creando un halo espectral a su alrededor. Leo Mendoza estaba parado a su lado, con su mano pequeña sobre la enorme carcasa de plástico de la máquina, como si estuviera calmando no solo a su padre en pánico, sino al aparato mismo, tejiendo una conexión mística invisible entre la tecnología del siglo XXI y el artefacto del siglo XVI. De repente, las puertas pesadas y herméticas del laboratorio se abrieron de golpe con un estruendo ensordecedor, golpeando las paredes de concreto como un trueno artificial. Hans Wagner entró como un huracán, seguido por dos guardias del museo con cara de pocos amigos y porras en mano, listos para la violencia. La cara del auditor, normalmente impasible como una máscara de cera, estaba deformada por una ira abierta y cruda,
Su calma helada se había roto por esta violación descarada del protocolo de seguridad. Wagner gritó, tapando el zumbido grave del equipo que se estaba calentando: ¿Qué está haciendo, Mendoza? Está destruyendo la evidencia principal. Queda arrestado por vandalismo y allanamiento. Los guardias avanzaron hacia Daniel por orden de Wagner, listos para usar la fuerza y arrancar al curador enloquecido del panel de control para salvar, según ellos, la pieza de un trato salvaje. Daniel Mendoza, empapado en sudor y sabiendo que no había vuelta atrás, se lanzó para bloquear a los guardias que se acercaban, cubriendo físicamente el panel de control del escáner con su propio cuerpo. No intentaba pelear, pero su postura, con los brazos abiertos y la mirada salvaje, expresaba la desesperación absoluta de un animal acorralado defendiendo a su cría. Daniel miró directo a los ojos a Hans Wagner y gritó con una súplica que sonaba a acero templado: «Deme un minuto. Solo un minuto, Hans. Si me equivoco, puede despedirme, destruir mi reputación y meterme a la cárcel, pero déjeme apretar este maldito botón». Hans Wagner, sorprendido y desarmado por esa furia tan poco común en el curador intelectual y suave, les hizo una señal tajante a los guardias para que se detuvieran, concediendo el beneficio de la duda por un instante. Aprovechando la confusión momentánea de sus oponentes, Daniel Mendoza se giró bruscamente hacia el panel y golpeó con fuerza la tecla Enter, iniciando el proceso irreversible de escaneo. El aparato masivo empezó a vibrar y zumbar, alcanzando su potencia operativa, y un rayo láser brillante pasó lentamente sobre la superficie del manto verde, leyendo su densidad milímetro a milímetro. En el monitor principal de la pared empezó a formarse línea por línea, de abajo hacia arriba, una imagen de rayos X de alto contraste de la estructura interna del artefacto. Todos en la sala, el jadeante Daniel, el tranquilo Leo, el escéptico Wagner y los guardias confundidos, se quedaron congelados, sin quitar la vista de la pantalla, donde se dibujaban en azul, gris y negro las capas ocultas de la tela antigua y el metal. Cuando el escaneo finalmente terminó, en el monitor grande apareció el esquema completo y detallado de la estructura interna del manto. A primera vista, el resultado parecía una decepción total y aplastante. La pantalla estaba llena de un enredo desordenado y sucio de hilos metálicos, nudos de diferentes tamaños y pedazos de alambre sin sentido aparente. Hans Wagner se acercó a la pantalla, se acomodó las gafas y soltó una risa corta, triunfante y seca que resonó en el silencio. El auditor señaló la pantalla con su dedo enguantado y comentó con sarcasmo para que todos oyeran: ¿Lo ve, Daniel? Puntadas caóticas. Ningún sistema, ninguna geometría. Es un trabajo tosco y apresurado de un aficionado del siglo XIX tratando de reforzar las plumas para que no se cayeran. Yo tenía razón, y usted arriesgó su carrera por nada. En ese momento de triunfo de Wagner, Leo Mendoza salió de la sombra del equipo hacia el centro de la sala, bañado por la luz fría de las pantallas. La iluminación del laboratorio caía de una forma tan extraña que la sombra del niño frágil en la pared se estiraba, crecía y se deformaba, tomando por un instante la forma aterradora de un jaguar acechando, el animal sagrado protector de los aztecas. Leo Mendoza ya no parecía un niño asustado o enfermo. Levantó la cabeza y miró a Hans Wagner con la mirada pesada y sin parpadeo, negra como obsidiana, del maestro Ixtli. Su voz sonó firme, baja y autoritaria, llenando el silencio tenso del laboratorio. En el movimiento de las estrellas no hay caos, Dr. Wagner. Usted ve caos solo porque no tiene la llave de este mapa. Leo Mendoza se giró hacia su padre, ignorando por completo el escepticismo despreciativo de Wagner, y empezó a dictar parámetros como si los leyera de una tabla celestial invisible colgada en el aire. Superponga el mapa del cielo, papá, ordenó Leo con un tono que no admitía discusión ni duda. Ingrese la fecha, 13 de agosto de 1521. Latitud geográfica, Tenochtitlán. Hora, atardecer, el momento exacto en que empieza la oscuridad. Hans Wagner resopló ruidosamente ante lo absurdo de la petición, considerándola una fantasía infantil,
pero Daniel Mendoza, con las manos temblando de emoción y esperanza, empezó a teclear rápido los datos en un programa simulador astronómico especializado, que estaba sincronizado con la imagen de rayos X en la pantalla principal. Daniel Mendoza presionó la tecla Enter, activando el complejo procedimiento de superposición de capas. El programa generó una proyección exacta del cielo estrellado tal como era sobre el Valle de México hace exactamente 500 años, y colocó esa red de miles de puntos brillantes sobre la imagen de rayos X de los nudos de oro caóticos dentro del manto. En el laboratorio se hizo un silencio absoluto, como de vacío espacial. Solo se escuchaba como, de repente, como si fuera una orden divina, el ruido furioso de la lluvia tropical afuera se detenía, como si la naturaleza misma contuviera la respiración esperando un milagro. Hans Wagner se quitó lentamente las gafas y se inclinó hacia la pantalla, con los ojos abiertos de par en par por el shock, mientras empezaba a entender lo que veía. En la pantalla ocurría lo que la ciencia moderna y la lógica de Wagner consideraban imposible. Cada nudo de oro oculto, cada puntada invisible al ojo dentro del manto coincidía perfectamente, hasta el micrómetro, con la posición de una estrella específica en la proyección computarizada. Los puntos rojos del escáner se superponían a los puntos blancos de las estrellas, formando una imagen unificada y armónica de constelaciones perdidas en el tiempo. Daniel Mendoza exhaló ruidosamente, sintiendo como lágrimas calientes de alivio se le agolpaban en los ojos. No era casualidad, no era pareidolia ni interpretación artística. Era un mapa estelar matemáticamente impecable, creado con una precisión que en nuestro tiempo solo estaba al alcance de supercomputadoras o de los más grandes astrónomos de la antigüedad que poseían conocimientos olvidados. Leo Mendoza se acercó a la pantalla gigante y tocó la superficie con el dedo, nombrando con seguridad las constelaciones con sus nombres antiguos y olvidados en náhuatl. Aquí está Tianquistli, las Pléyades, en el hombro derecho, dijo Leo señalando un grupo denso de nudos que formaban el cúmulo estelar. Aquí está Mamaloastli, el cinturón de Orión, ubicado justo en el corazón del manto, marcando el fuego nuevo. Y aquí está Venus, la estrella de la mañana, brillando en el borde mismo, como el presagio del fin de nuestro mundo. Daniel Mendoza vio cómo el aparente caos de hilos metálicos se transformaba ante sus ojos en un cosmos ordenado y legible. El manto resultaba ser una copia exacta del cielo en esa misma noche trágica cuando la civilización azteca colapsó, fijada para siempre en oro y plumas de quetzal. Hans Wagner, como experto mundial en arqueometría, vio un detalle crítico que destruyó definitivamente su escepticismo y la teoría de la falsificación victoriana. Notó la increíble precisión de las distancias angulares entre las estrellas, que tomaba en cuenta la precesión del eje terrestre, el desplazamiento lento de las estrellas en los últimos 500 años. Wagner susurró con los labios blancos, temblando ante la evidencia, es imposible. En el siglo XIX los astrónomos no podían calcular la posición retrospectiva de las estrellas para 1521 con esa precisión computarizada. Hubiera necesitado años de cálculos a mano, y los errores serían inevitables. Hans Wagner se dio cuenta con horror y asombro de que falsificar ese nivel de precisión astronómica en la época victoriana era técnicamente irrealizable, la prueba era irrefutable. Leo Mendoza se giró hacia los adultos impactados, y en su postura ya no quedaba nada infantil ni frágil. Reveló el verdadero sentido sagrado del artefacto, hablando no como un niño, sino como un guardián de la memoria. El manto no es ropa ni adorno, dijo el niño con la voz profunda de Ixtli, resonando en la sala. Es una copia de seguridad del cielo. Yo sabía que nuestro mundo moría, que destruirían los templos y quemarían los libros sagrados. Por eso escondí el cielo donde el enemigo solo vería un trapo bonito e inútil. Para que un día, cuando la oscuridad se disipe, pudiéramos encenderlo de nuevo. Hans Wagner miró a Leo Mendoza con un terror reverencial, entendiendo por fin que frente a él no había solo un niño talentoso, sino historia viva y respirando, desafiando todas las leyes de la racionalidad.
En el silencio resonante que siguió a la revelación del mapa estelar, Hans Wagner retrocedió lentamente de la pantalla brillante, como si la luz azulada de la proyección pudiera quemarle la retina. Con una lentitud deliberada y casi solemne, el auditor se quitó sus impecables guantes blancos de algodón, dedo por dedo. Esta vez, el gesto no fue un desafío arrogante ni una preparación higiénica, sino un acto de total humildad ante una verdad que su lógica férrea no había podido prever. Wagner sacó de su carpeta de cuero el borrador de su informe devastador, aquel documento lleno de tecnicismos que iba a destruir la carrera de Daniel, y frente a todos los presentes lo rompió metódicamente en pedazos pequeños, dejando que los restos de papel cayeran al suelo como una nieve inofensiva. Luego, se acercó a Daniel y, por primera vez desde que se conocieron, le extendió la mano desnuda y cálida, reconociendo no solo la autenticidad del artefacto, sino la victoria profesional indiscutible del curador. Leo Mendoza se acercó por última vez al manto de Moctezuma, que seguía inmóvil y plano sobre la cama rígida del escáner industrial. El niño no tocó las plumas antiguas, temiendo quizás despertar de nuevo el dolor de las agujas, pero pasó la mano lentamente por el aire sobre la superficie de la tela, trazando una línea invisible. Fue como si cortara un cordón umbilical etéreo pero irrompible que había atado su alma a ese objeto durante 5 siglos de silencio. Susurró en náhuatl unas palabras rápidas y guturales, una oración de agradecimiento a su propia creación por haber guardado fielmente el secreto de las estrellas hasta el momento justo. Daniel observó con un alivio inmenso cómo los hombros de su hijo se relajaban por fin, y esa rigidez antinatural y adulta que dominaba el cuerpo del niño empezaba a disiparse como vapor, dando paso al cansancio normal y humano de un niño pequeño que ha estado despierto toda la noche. Daniel tomó fuerte de la mano a Leo, y juntos se dirigieron a la salida del ala técnica, dejando a Wagner en el laboratorio para iniciar los complejos trámites burocráticos del descubrimiento. Padre e hijo caminaron por los mismos pasillos largos y acristalados por los que habían corrido en pánico hacía solo una hora, pero ahora la atmósfera del museo había cambiado radicalmente. La alarmante luz roja de emergencia había sido reemplazada por una iluminación suave y ámbar de guardia. Los ídolos de piedra y las máscaras de jade en las vitrinas, que antes le parecían a Daniel guardianes amenazantes del inframundo listos para juzgarlo, ahora se veían tranquilos y en paz, como si los espíritus antiguos de los ancestros por fin hubieran encontrado su descanso merecido después de una larga y tensa vigilia nocturna. Salieron al famoso patio interior del museo, quedando bajo el techo gigante de concreto de la Fuente El Paraguas, esa columna monumental que sostiene el cielo artificial del recinto. El ruido monótono del agua cayendo de la columna central ya no le sonaba como una continuación de la tormenta hostil, sino como un ritual de purificación sagrado y necesario. Daniel respiró profundo, llenando sus pulmones de aire húmedo, y sintió cómo se iba físicamente la tensión acumulada en sus músculos. Se detuvieron un momento en el centro del patio, dejando que la brisa fría del agua pulverizada les lavara la cara, limpiando de su ropa y zapatos el polvo rancio de los archivos del sótano, simbolizando el paso definitivo de un pasado muerto y catalogado a un presente limpio y renovado. Daniel empujó las pesadas puertas de cristal de la entrada principal, que se dieron con un suave y acogedor siseo neumático, ya desbloqueadas por el sistema de seguridad matutino. Al cruzar el umbral hacia la calle, el contraste brusco entre el aire acondicionado estéril y reciclado de adentro y la atmósfera húmeda y vibrante de afuera golpeó sus sentidos agudizados. La tormenta tropical ida de Tlaloc se había disipado por completo, dejando como único rastro enormes charcos que brillaban como espejos de mercurio en el asfalto del Paseo de la Reforma. El cielo sobre la Ciudad de México, normalmente oculto por una capa densa de smog gris, estaba hoy cristalino y lavado por la lluvia, pintado de tonos suaves de rosa, lila y oro líquido por un amanecer que prometía redención. El aire de la mañana estaba cargado de un aroma denso y embriagador a petricor, mezclado con el olor picante y medicinal de los eucaliptos del bosque de Chapultepec.
Leo Mendoza inhaló con avidez, abriendo mucho la nariz, disfrutando de ese olor limpio y orgánico que borraba los recuerdos fantasmas de humo, carne quemada y sangre que habían saturado su memoria sensorial durante horas. Echó la cabeza hacia atrás y miró al cielo matutino que se aclaraba rápidamente, donde todavía se veía Venus, la estrella de la mañana, brillando solitaria entre las nubes que se retiraban al oeste. Pero ahora Leo no la miraba como el astrónomo Ixtli calculando la fecha exacta del fin del mundo, sino como un niño normal de 7 años maravillado por el brillo de un punto de luz. Leo se giró hacia su padre y, mirándolo directo a los ojos con una claridad nueva y libre de sombras antiguas, dijo las palabras finales que cerraban el ciclo. Tenía miedo de que el cielo hubiera muerto con nosotros esa noche, confesó con su propia voz de niño, suave y ligeramente ronca por el cansancio. Cargué con esa oscuridad dentro de mis 500 años, papá. Pensaba que si olvidaba la posición exacta de las estrellas, el mundo desaparecería para siempre en el olvido. Pero el cielo simplemente esperó a que yo volviera para verlo. Daniel se arrodilló en el asfalto mojado, sin importarle manchar sus pantalones, y vio de cerca cómo la sombra de Ixtli se disolvía en la luz de la mañana, dejando solo a su hijo. Ahora puedo olvidar esa noche, papá, dijo Leo con un alivio indescriptible en la voz, como si se quitara una armadura oxidada. Ya no necesito recordar las coordenadas de las estrellas muertas ni los mapas de la guerra. Quiero mirar estrellas nuevas. Las que brillan ahora. Señaló con la mano pequeña un avión comercial que pasaba alto en la estratosfera, brillando como una flecha de plata al sol, un símbolo de un futuro tecnológico que Ixtli nunca conoció ni imaginó. En la cara de Leo floreció lentamente una sonrisa amplia y chimuela, la primera sonrisa sincera y sin peso que Daniel veía en años. El padre, llorando de felicidad, levantó a su hijo en brazos y caminaron alejándose del imponente edificio del museo, dejando que los muertos enterraran a sus muertos, mientras ellos, por fin, iban a vivir.